Bueno, buenas noches. Ante todo quiero agradecer también mi agradecimiento al Centro de Investigación en Derecho Corporativo por la invitación a este importante e interesante evento. Siempre es motivador estar sentado frente a un auditorio como este de jóvenes universitarios interesados en seguir aprendiendo. Básicamente lo que yo voy a tocar en los siguientes minutos es lo relacionado a la ley efectivamente del dinero electrónico, pero desde el punto de vista del Congreso. Tuve la suerte de estar en el equipo técnico de la Comisión de Economía precisamente cuando se dio esta ley, es decir, nosotros hicimos el dictamen de la ley y obviamente el punto de vista del Congreso es un punto de vista muy similar también al Ejecutivo, al MEF, al Ministerio de Economía, a la SBS, en fin, pero tiene sus particularidades. Yo quiero comentarles y conversar con ustedes respecto a algunos detalles de este dictamen para que ustedes que son estudiantes de Derecho, es algo así como una exposición de motivos de la ley. Seguramente ustedes no la han encontrado en la ley porque la ley no sale con exposición de motivos, pero este dictamen sí lo es. Entonces quiero compartir con ustedes algunos fundamentos, las motivaciones y algunos aspectos de los más importantes que se tomaron en cuenta para la emisión de esta ley, para impulsar esta ley. Voy a referirme en primer lugar a algunos aspectos generales del dinero electrónico. Ya lo ha tocado Michelle del MEF, pero en todo caso voy a puntualizar algunos temas que sería conveniente complementar para pasar después a ver todo el tema relacionado a la inclusión financiera, que es lo que motivó y lo que animó a la Comisión de Economía a impulsar esta ley. Como ustedes ya han escuchado, el dinero electrónico es un valor monetario que se almacena en un soporte electrónico, ¿no es cierto? Puede ser un celular, que es de lo que hemos hablado, y normalmente esta norma de dinero electrónico se ha conocido porque se siente que va a funcionar a través de los celulares, pero también puede ser a través de una tarjeta, etcétera, ¿no? Es un medio de pago, efectivamente, se convierte en dinero efectivo, se reconvierte en dinero efectivo, o sea, uno puede tener dinero electrónico, pero luego reconvertirlo a dinero físico, digamos. Y un aspecto importante a tener en cuenta para lo que vamos a ver más adelante es que no constituye un depósito en cuenta bancaria, es decir, no está asociado a ninguna cuenta bancaria, ¿no? Está asociado a una cuenta de dinero electrónico, que es una figura nueva que se ha creado. No, precisamente no está asociado a cuenta bancaria porque lo que se pretende es que esto esté dirigido justamente a aquellos que no tienen cuentas bancarias y que no tienen acceso a los servicios financieros, como ya lo ha comentado Michelle del MEF. Respecto de esto también es importante señalar de que el dinero electrónico se usa o se usará en todo caso para atender usos generales, no para usos específicos, es decir, no hay que confundir. Por ejemplo, usos específicos como tarjetas de compra, tarjetas de telefonía, tarjetas de transporte público, vales de alimentación y similares, eso no es dinero electrónico, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo funciona? He querido ser bastante gráfico porque en realidad creo que todos lo primero que tenemos que hacer es entender bien cómo funciona este asunto del dinero electrónico, ¿no? Como lo ven ustedes en el gráfico, el ciudadano deposita en un centro autorizado por una entidad emisora de dinero electrónico el dinero físicamente, luego que está depositado. Este centro autorizado comunica a la entidad emisora de dinero electrónico y se registra en la cuenta de dinero electrónico del ciudadano y inmediatamente con un mensaje de texto, luego de realizado esta gestión, con un mensaje de texto uno puede empezar a hacer las transacciones, transferir dinero, realizar compras, pagar algunos servicios públicos, etcétera. Es básicamente así como funcionaría, ¿no? El mensaje de texto llega, se hace la transferencia y para esas actividades que se ven, como comenté, transferencias, pagos, etcétera, así de sencillo funcionaría el dinero electrónico con el celular, ¿no? Con el teléfono móvil. Ese es un poco el esquema de funcionamiento.
¿Qué tipo de operaciones comprende la emisión de dinero electrónico? Comprende, como dije, la reconversión en efectivo, comprende transferencias, comprende pagos y cualquier movimiento u operación relacionada con el valor monetario que disponga el titular para las mismas, ¿no? Pero como dije hace un momento, no comprende algunos usos específicos. Cabe mencionar que estas entidades nuevas que se van a crear, entidades emisoras de dinero electrónico, no pueden ofrecer créditos ni préstamos con cargo a estos fondos. No es como un banco, es decir, ellos no van a poder utilizar esto para poder ofrecer otro tipo de servicios de carácter financiero, ¿no? Y además están obligadas a proporcionar información a la Superintendencia de Banca y Seguros sobre el uso que se le está dando a este dinero, es decir, alguna actividad sospechosa que pudiera haber relacionada con el lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Es decir, está bajo la supervisión de la SBS en ese sentido también. El objeto de la ley, lo voy a pasar rápidamente, ya lo dijeron, es regular la emisión del dinero electrónico, es permitir la constitución de empresas autorizadas, que son las EDES, las empresas emisoras de dinero electrónico, y establecer el marco regulatorio de supervisión de estas empresas. Pero, como comenté hace un momento, lo que motivó que la Comisión de Economía y los congresistas miembros de la Comisión en su momento impulsaran el proyecto de ley, que ahora es ley, fue básicamente lograr este tema de la inclusión financiera de gran parte de la población que todavía no tiene acceso a dinero electrónico. La evidencia empírica y analítica nos dice que hay una relación positiva entre acceso o desarrollo del sistema financiero y el desarrollo económico de una región, de una provincia, de un país. El beneficio que podría obtener un ciudadano que se incluye, digamos, en el sistema financiero, pasa por lo mínimo, poder realizar una transacción de manera eficiente, financiar proyectos, por ejemplo, tener oportunidades de negocios, ahorrar, es decir, eso mínimo que debe tener un ciudadano lo consigue siempre y cuando esté dentro del sistema financiero. Entonces, además, la ONU y la comunidad internacional reconoce al dinero electrónico o al acceso a los servicios financieros como una necesidad básica, tanto como la salud, como la educación, como la infraestructura, etcétera, ¿no? Porque a través del acceso al sistema financiero podemos hacer lo básico nosotros, que es tener un sistema de pagos, ¿no? Y que significa poder realizar transferencias y tener un lugar donde guardar el dinero. Entonces, lo que se buscó es que esto genere un impacto positivo a la población básicamente excluida, que son la población de menores recursos y la más, digamos, la más rural, por decirlo así, ¿no? Y evitar el riesgo en los movimientos en las transacciones y el sobrecosto de las transacciones. ¿Cuál es la problemática? La población rural y justamente de menos ingresos, lo que tiene que hacer actualmente es dirigirse a los centros urbanos para poder realizar sus transacciones, sus pagos, sus compras, ventas, etcétera. Y esto incrementa y eleva los costos de las mismas. Entonces, esta es la situación actual, o es la situación que se dio en todo caso en ese momento, que se evaluó para determinar, impulsar esta norma. Algunos datos en relación a ello. A diciembre del 2011, según la superintendencia, ella lo comentaron también, el 65.3, 66, algunos dicen 61% de los distritos a nivel nacional estaban desvinculados al sistema financiero. ¿Qué cosa significa estar desvinculado al sistema financiero? Es decir, que en esas zonas, en esos distritos, en esas jurisdicciones, no había un punto de venta del sistema financiero, es decir, no hay cajeros automáticos, no hay oficinas de las entidades financieras, no hay cajeros corresponsales, ¿no? Entonces, cuando no se presentan estos centros, puntos de venta de las entidades financieras, se dice que la jurisdicción no está incluida dentro del sistema financiero. Y eso pasa
por lo menos según la data que se tiene a diciembre del 2011, en un 66% de distritos del Perú, para que vean ustedes la magnitud de la población, ¿no?, y de las zonas que están desvinculadas al sistema financiero. Y si consideramos que el sistema financiero, como dije hace un rato, va de la mano, tiene una relación positiva con el desarrollo económico, quiere decir que hay un obstáculo ahí que podría impedir el desarrollo de estas jurisdicciones, de estos pueblos, ¿no? Un poco para graficar la situación en que se encuentra el Perú en relación al grado de expansión del sistema financiero, tenemos que, comparando con 3 países de la región, con Chile y Bolivia, en relación al PBI, los créditos y los depósitos en el Perú es de un 27% y un 30% respectivamente, mientras que en Chile de un 74% a un 58%. Y en Bolivia, que uno podría pensar que no es tanto como acá, por acá nosotros estamos muy bien supuestamente en el tema económico, tienen una mayor expansión de población incluida en el sistema, en los servicios financieros, en un 35% y un 46% en los depósitos, ¿no? Como ya se ha mencionado, hay muchas causas, muchos factores por los cuales la población no se atreve, digamos, a ingresar al sistema financiero, ¿no?, o a tomar algún servicio del sistema financiero. Hay razones de carácter cultural, ¿no?, religiosas, incluso hasta culturales, que no permiten que el ciudadano, el poblador, se vincule directamente con una entidad financiera. Es decir, no hay una relación fluida ahí, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, que le queda muy lejos ir a una entidad financiera, que es lo que conversábamos hace un momento, tienen que ir a los centros a los centros urbanos, ¿no? Sobre todo esto lo señalan las personas de las zonas rurales, no confían en instituciones financieras, pero sobre todo no tienen suficiente dinero para usarlas y sus servicios son muy costosos. ¿Por qué pasa esto? Estos factores, podríamos decirlo, están relacionados con los elevados costos de las transacciones, ¿no?, y los niveles de pobreza de la población que no pueden acceder justamente a esas transacciones por los costos altos. ¿Y por qué pasa esto? Porque en el sistema financiero, como ustedes saben, una entidad financiera tiene los costos fijos bastante altos, justamente porque tienen que mantener y tienen que implementar infraestructura, plataformas tecnológicas, etcétera, ¿no? Entonces, esto hace que se eleven obviamente los costos de las transacciones y a su vez esto hace que la población no se anime y no se atreva a usar el sistema financiero, ¿no? En este cuadro, no sé si llegan a ver ustedes, si se dan cuenta en la parte final, este cuadro se refiere a menos canales de atención del sistema financiero en las zonas rurales. ¿Qué significa eso? Lo que dije hace un momento. No hay puntos de atención del sistema financiero hacia la población, es decir, no hay oficinas de entidades financieras, no hay cajeros automáticos, no hay cajeros corresponsales. Los cajeros corresponsales son esos cajeros, no sé si ustedes han visto, como pequeñas agencias en locales comerciales donde uno hace algunas transacciones de poco, digamos, monto, ¿no? Entonces, si se fijan en la parte de abajo, los que tienen menos oficinas, menos cajeros corresponsables, son justamente las zonas del Perú que tienen, digamos, que tienen mayores índices de pobreza. Estamos hablando de Huancavelica, estamos hablando de Apurímac, Ayacucho, bueno, también está Puno, etcétera. Entonces, como que había una relación, ¿no?, justamente entre esta falta de servicios financieros en esa población, en justamente las zonas que son más pobres y también las zonas más rurales, ¿no? Por ejemplo, en Huancavelica, por cada 100.000 habitantes adultos a diciembre de 2011, solo hay 5 cajeros en Huancavelica, ¿no? Igual una cosa similar ocurre con los cajeros corresponsables, que solamente hay 14 y que es la región con menores cajeros que existe hasta a diciembre del 2011, con la data que tenemos de la SDS, ¿no?
Pero, como comenté, el dinero electrónico es la conversión del dinero físico en dinero electrónico y digamos, la transferencia a un medio distinto, ¿no? Como un celular, como una tarjeta. Yo creo que lo que se ha pensado fundamentalmente cuando se ha emitido la ley es el uso básicamente del celular. ¿Pero por qué el celular y por qué no de tarjetas? Porque el celular, el teléfono móvil, tiene ciertas características y ha penetrado bastante a nivel nacional como para poder ser utilizado justamente para que esta nueva modalidad tenga éxito. 9 de cada 10 personas en el Perú tienen un celular, ¿no? Y solo 3 de cada 10 están bancarizadas. Es decir, el 75% de los hogares cuentan con telefonía móvil, 75% de la población. A marzo del 2012, yo sé que luego la data ha cambiado, ha disminuido, pero siempre está entre el 30 o 33 millones. A marzo del 2012 existían cerca de 33 millones de líneas de telefonía móvil. Y si tomamos en cuenta que la población del Perú son 30 millones, entonces tenemos más teléfonos que población, ¿no? Claro, eso no quiere decir que cada uno de nosotros tenga un celular, pero digamos, en términos generales, nos permite tener un panorama del por qué sí podemos utilizar el teléfono móvil como una herramienta que puede garantizar cierto éxito en la implementación de esta medida, ¿no? Y de estos 33 millones, 18 millones están ubicados fuera del departamento de Lima y Callao, es decir, no todos están en Lima y Callao. Hay 18 millones de celulares fuera, o sea, en las zonas de provincia. Si tenemos 33 millones de líneas telefónicas, ¿no? De líneas de telefonía móvil, en comparación con las cuentas de depósitos, las cuentas de ahorros que existen en el Perú, hay una diferencia abismal. En el Perú, a fines de 2011, teníamos aproximadamente 18.5 millones de cuentas de depósitos en los diversos canales de atención, ¿no? Cajas, bancos, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que solo 18.5 cuentas de depósitos, digamos, son utilizadas por la población, ¿no? Cuando tenemos una población de 30 millones de habitantes, ¿no? Y tenemos 33 millones de celulares. Entonces, esto demuestra que este medio alternativo podría ser mucho más efectivo incluso que los medios tradicionales bancarios, ¿no? O del sistema financiero, no solamente bancarios, también de las cajas, etcétera. ¿Cómo han crecido los celulares en los últimos 10 años? Tenemos acá una comparación del 2013 a marzo del 2012. Si se dan cuenta, y también esto es algo importante de resaltar, que el crecimiento en número de veces en los últimos 10 años precisamente se da en las zonas rurales consideradas con mayores índices de pobreza. Por ejemplo, tenemos Huancavelica, que ha crecido 160 veces, tenemos Apurímac, que ha crecido 77 veces, tenemos Ayacucho 58 veces, ¿no? Entonces quiere decir que en estas zonas existen teléfonos celulares, existe telefonía móvil en una proporción importante que permitiría asignar, me están pasando la voz del tiempo ya, que permitiría pensar de que esta modalidad de dinero electrónico con teléfonos celulares podría ser bastante efectivo, ¿no? Bueno, voy a pasar rápido nomás ya para terminar. La infraestructura que existe actualmente en las zonas rurales, si bien es poca, como dije hace un momento, existe, ha crecido. La infraestructura que ya vienen utilizando la banca móvil, la banca tradicional, ya existe y podría ser utilizada también en parte de la infraestructura de estas entidades autorizadas, de las EDES, ¿no? Para poder también llegar a esas zonas y disminuir los costos que podrían conllevar estas transacciones en dinero electrónico. Se ha ido incrementando esta infraestructura y puede ser utilizada también, es una oportunidad para que se utilice. Es decir, la condición de infraestructura también podría estar dada, ¿no? Los beneficiarios, según lo que hemos visto, ¿no? Cuántos celulares existen en zonas distintas a Lima y Callao, en las zonas más pobres. Los beneficiarios serían precisamente las zonas más pobres, ¿no? Huancavelica, Puno, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, etcétera.
Y finalmente, la propia ministra, entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social, dijo efectivamente que el dinero electrónico favorecería la inclusión financiera porque además de lo que hemos conversado, nos ayudaría también a que el Estado pueda ser mucho más eficiente en las transferencias para el sostenimiento y financiamiento de estos programas, Juntos y Pensión 65, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que actualmente para poder llevar estos programas nos gastamos más o menos 16 millones. ¿Por qué? Porque estos programas tienen que llegar a zonas rurales, a zonas muy lejanas, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? Llevar la plata en camiones prácticamente. Y esto genera unos gastos y unos costos de transporte muy altos. Con el dinero electrónico, es decir, que el Estado pueda transferir al celular del poblador directamente sin tener que llevar el camión de dinero a ese lugar, evidentemente eso va a generar un costo mucho menor para el Estado y más recursos para poder distribuirlo en otros programas, ¿no? Más o menos se calcula un ahorro en estos gastos de transferencia de 9 millones si es que se llega a implementar el dinero electrónico precisamente para estos programas sociales. Y finalmente, un poco para complementar, si transcurre más de 10 años sin que una cuenta de dinero electrónico no sea movida, o sea, no haya movimiento, estos fondos se transfieren al MEF nuevamente para que esto los utilice justamente en programas de inclusión financiera, lo que hablamos hace un momento. Esto no va a ser posible si es que no hay una campaña de sensibilización, de información de este tema, y también este sistema está previendo que exista un fondo para que también se pueda invertir en ese tipo de acciones, ¿no? Bueno, yo creo que acá me quedo. Muchas gracias. En todo caso, más tarde estamos absorbiendo cualquier pregunta.